¿Quiénes fueron los antiguos celtas? Parabellum Historia. Fuímonos. Me está costando trabajo hablar. Los celtas. Hoy están aquí. Hace 2000 años estaban ahí. Y empezaron por aquí, por lo que ahora es Austria. Iré por la pintura y mi crucifijo contra hadas. Vale. 1000 años antes allí. Sí, Es una paradoja. Sabemos mucho sobre ellos y al mismo tiempo muy poco. No dejaron tras de sí un vasto imperio. Pero qué buena voz esta. ¿Esto es un tipo que hizo un doblaje a los videos en inglés o es una voz de IA? Es muy buena voz. Registros escritos. Sin embargo, su influencia está presente en toda la cultura europea y mundial. Los motivos celtas están entretejidos en nuestra cultura, desde las antiguas sagas irlandesas y las leyendas del rey Arturo hasta el Señor de los Anillos y Asterix y Obelix. Sí, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que algo... Asterix y Obelix siendo más galo, mientras que lo del Arturo y el Señor de los Anillos siendo más britón. ¿Cómo se dice? Gaélico o algo así. No, britón. Estudio para narrador. Vale, parece. Algo es celta, mientras que otras veces... Sí suena como que es una voz real, pero estoy tratando de adivinar de dónde es. Llamamos celta a algo que en realidad no lo es. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Español? Estas personas. Asterix y Obelix es de lo poco bueno de Francia, sí lo sé. Y técnicamente toma lugar en Bretaña, en Brittany, o sea, la costa, el pedazo más al noroeste de Francia, que ellos se sienten un poco separados del resto de Francia culturalmente. Es donde está la Universidad de Rennes, dicho sea de paso. Hay un colega mío que va a ir a estudiar allá desde Cuba. ¿Qué clase de suerte tiene el tipo? ¿Y qué sabemos realmente sobre ellas? Hoy utilizamos el término celtas para nombrar a los pueblos que han conservado la herencia cultural y la lengua celtas. Entre ellos se encuentran los... Una curiosidad, Asterix y Obelix estuvieron basados en un cómic argentino paturuso. ¿En serio? Cabrón. Los habitantes de las islas Luis Alberto Martin. Ah, vale. británicas, irlandeses, galeses, córnicos, maneses y escoceses, así como los breleses, córnices de las islas británicas, irlandeses, galeses, córnicos, maneses y escoceses, así como los bretones del oeste de Francia. Hace 2000 años, Bueno, los gallegos un poco, los asturianos un poquito. Lenguas celtas se hablaban en toda Europa, desde Hispania hasta Transcarpacia y desde Irlanda hasta Asia Menor. Pero las personas que hoy llamamos celtas, nombre que les dieron los griegos, o galos, como los llamaban los romanos, nunca usaron esas denominaciones para referirse a sí mismas. Venían impuestas desde fuera. ¿Cómo se llamaban realmente? Es algo que desconocemos, y es poco probable que las numerosas tribus celtas se considerasen un pueblo unido bajo una identidad común. La cultura celta hunde sus raíces en las tierras al norte de los Alpes. El creador de Asterix vivió en Argentina desde chiquito, ¿en serio? Eso no me lo sabía. La madre, los cubanos se pueden encontrar hasta en Japón, literal. Me está costando trabajo hablar. En lo que hoy son Austria, Alemania y Suiza. En la transición de la edad en lo que la cultura celta hunde sus raíces en las tierras al norte de los Alpes. En lo que entonces serían racistas nivel hoy son Austria, Alemania y Suiza. En la transición de la edad del bronce a la edad del hierro, la cultura de los campos de urnas se extendió por gran parte de Europa. Esta cultura se destacaba por sus prácticas funerarias, incineraba a los muertos y depositaba sus cenizas en características urnas de cerámica. Más tarde, entre los siglos XIII y XII, las que mencionó son las que hablan una lengua celta, no solo cultura como Galicia. Ah, vale, también. 12 antes de Cristo. Bueno, étnicamente también, los gallegos son como 50 y pico % celta. Surgió una nueva cultura, la cultura de Hallstatt, considerada la primera civilización protocelta. A ver, civilización no es cultura, qué raro. Con el tiempo, pasó por 4 fases distintas: A, B, C y D. La cultura de Hallstatt temprana, periodos A y B, no era muy diferente de la cultura anterior de los campos de urnas. Sus habitantes seguían practicando la cremación,
y colocaban las cenizas de sus difuntos en urnas. Vivían en pequeños asentamientos dispersos por los valles y las estribaciones alpinas, donde cultivaban la tierra. Joder, qué buena forma para separar periodos, nunca se me hubiera ocurrido. Criaban ganado y extraían cobre y estaño para fabricar bronce. A diferencia de los fieros celtas descritos por los historiadores griegos y romanos, los primeros habitantes de Hallstatt parecen haber sido relativamente pacíficos. Sus asentamientos contaban con pocas fortificaciones, y su sociedad parece que fue bastante igualitaria, sin una clase. Sí, claro, eso dice muchísimo arqueólogo de cualquier cosa. Guerrera dominante. A medida que la actividad minera se expandía, la economía de Hallstatt prosperó. El cobre y el estaño eran esenciales para fabricar bronce, mientras que la sal, extraída de las minas alpinas, era fundamental para conservar los alimentos durante el invierno, sobre todo la carne. El comercio floreció gracias a la exportación de sal, cobre y estaño, y a la importación de alimentos, objetos metálicos, joyas y cerámica. Con el auge del comercio, los asentamientos... Recuerdo que el tipo de, pero eso es otra historia, estaba diciendo que los nórdicos aprendieron a usar el bronce gracias a la expansión de la cultura Hallstatt y que de ellos aprendieron la metalurgia, pero no fue de ellos, fue de los hunetices que aprendieron la metalurgia del bronce de estaño. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué vemos? Estamos viendo quiénes fueron los antiguos celtas y de cómo surgieron en los Alpes, en lo que ahora es el mismísimo sur de Alemania, gran parte de Austria y parte de Suiza también. Si era una civilización, solo le faltaban la escritura. Solo ciertas tribus celtas adaptaron escrituras. Civilización. Pero tenían suficiente jerarquía social, tenían monumentos, tenían como que edificaciones lo suficientemente avanzadas como para ser considerados civilización. Depende, tú me dirás más tarde, después los celtas más tarde sí, pero él estaba hablando de los Hallstatt. Vamos a preguntar, ¿se puede considerar a los Hallstatt como civilización? ¿Y por qué? Estaban avanzados, pero no eran una civilización. Los expertos prefieren llamar la cultura en vez de civilización clásica porque no desarrolló grandes imperios urbanos ni escritura propia. No tienes que desarrollar un imperio, pero necesitas urbanización. ¿Acaso no se requiere urbanización, estratificación social avanzada, quizá monumentos? Y otras características. Sí tenía estratificación social avanzada, ¿vale? Especialización de trabajo, sí. Le faltaba urbanización real, no tenían verdaderas ciudades. Es lo que te estoy diciendo. Escritura tampoco, pero esto es como que el final de lo que te completa como civilización. Pero hay culturas que se pueden considerar civilizaciones que no tengan escritura. Por ejemplo, Caral Supe tuvo bastante más urbanización. Monumentalidad pública, esto también es una cosa más secundaria. Estado centralizado puede ser es más importante que la escritura a la hora de determinar si eres una civilización y más importante que la monumentalidad pública, pero no tenía urbanización compleja tampoco. ¿Sabes lo que te digo? Siempre que dicen que no tenían clases sociales, siempre imagino que es porque eran muy pequeños para tener clases o son los historiadores mamando su cultura favorita. Depende, yo creo que cuando son culturas más pequeñas, sí, es como que es más duro tener clases sociales. Lo tenían solo que en la pequeña edad de hielo se fue toda la mierda. Puede ser. ¿Cómo se llama esto? ¿Eso crees? Bueno, eso sería una cosa que creerías tú, pero eso depende de tu fe. Estamos hablando de los Hallstatt, después los celtas se me avanzan un poquitico más, pero no es como que tengan tanta urbanización. Inglaterra no llega a tener arquitectura de piedra hasta que no llegan los normandos en 1066. ¿Sabes lo que te digo? De Hallstatt crecieron y prosperaron. Su ubicación en el centro de importantes rutas comerciales
impulsó el crecimiento económico y demográfico. Con el tiempo, su territorio alpino se volvió demasiado poblado y comenzó la expansión protocelta. Durante los siglos siguientes, celtas comenzaron y prosperaron. Su ubicación en el centro de importantes rutas comerciales impulsó el crecimiento económico y demográfico. Con el tiempo, su territorio alpino se volvió demasiado poblado y comenzó la expansión protocelta. Durante los siglos siguientes, los habitantes de Hallstatt se expandieron por Europa, avanzando hacia el norte, el oeste y el este, pero no hacia el sur. Los Alpes resultaron ser una barrera formidable que detuvo su camino en esa dirección. A largo plazo, no por demasiado tiempo, esto pudo haber sido una suerte para los etruscos y los primeros pueblos itálicos, incluidos los futuros romanos, porque es probable que no hubiesen sido capaces. Buenas noches, María, ¿cómo andas? De frenar una expansión hallstática a gran escala en aquel momento. En el oeste llegaron a Hispania, alcanzaron el Océano Atlántico e incluso pusieron pie en Britania. Hacia el este, siguieron el curso del Danubio, expandiéndose tanto al norte como al sur de sus orillas. Sus migraciones los llevaron a Panonia, Iliria y Tracia, y los arqueólogos han descubierto numerosos asentamientos de Hallstatt en las actuales Chequia, Eslovaquia, Polonia y el oeste de Ucrania. A medida que se establecían en nuevos territorios, como se expandieron rapidísimo, ¿sabes? En ocasiones se mezclaban con las poblaciones locales, en otras las asimilaban, y en algunos casos las exterminaban por completo. Con el inicio de este avance, los protoceltas comenzaron a construir castros, grandes asentamientos situados en lugares elevados y protegidos por empalizadas de madera y fosos profundos. Estos castros se convirtieron en centros de artesanía y comercio, mientras las islas no tenían tantas cuidas. En el continente había más ciudades, algunas amuralladas. Sí, surgió una élite. Eso ya es más urbanización, pero la separación entre poderse considerar civilización o no con las demás civilizaciones del tiempo es tan marcada que no estoy muy tentado a decir que son civilización de la misma manera que Roma lo es, ¿sabes lo que te digo? Guerrera que dio lugar a una sociedad más estructurada y jerárquica, marcada por una creciente desigualdad en la riqueza. Por esta época también empezaron a dominar la metalurgia del hierro, y fueron reemplazando poco a poco el bronce por herramientas y armas de este metal. Sin embargo, claro, era más barato y más fácil de adquirir, ¿sabes? Y se podía afilar más. La transición fue lenta, y el bronce siguió utilizándose durante siglos. Este periodo se conoce como el periodo C de Hallstatt. Las costumbres funerarias también evolucionaron, al menos entre las élites. La cremación fue reemplazada en gran medida por la inhumación, es decir, el entierro de los cuerpos intactos. Los difuntos eran depositados en cámaras funerarias de madera, junto con todo aquello que se creía que necesitarían en la otra vida. Un carro de 4 ruedas, arreos para caballos, cerámica, utensilios de cocina, ropa, joyas, armas y armaduras. La zona cultural de Hallstatt nunca constituyó un estado unificado. Más bien era una red flexible de tribus independientes, jefaturas y asentamientos comerciales, cada uno gobernado de forma autónoma. Lo que les unía no era una estructura política común, sino una cultura material compartida y probablemente lenguas, creencias religiosas y costumbres similares. Para el siglo VII a.C., ya habían establecido relaciones comerciales con las civilizaciones mediterráneas, especialmente con griegos y etruscos. Por este aspecto, ya habían establecido similares. Para el siglo VII a.C., ya habían establecido relaciones comerciales con las civilizaciones mediterráneas, especialmente con griegos y etruscos. Por esta época, aparece la primera mención escrita de los celtas. En el siglo VI a.C., el erudito griego Hecateo de Mileto
describió como Keltoi a un grupo de tribus que vivía cerca de la colonia griega de Masalia, la actual Marsella. Poco después, Mira. Heródoto, el padre de la historia, escribió que los celtas habitaban desde la desembocadura del Danubio hasta el sur de Hispania. El comercio entre los protoceltas A la mierda. Si el tipo lo decía ya en ese tiempo, que él vivió, si no me equivoco, el siglo 5 AC por ahí, ¿no? ¿No? ¿Qué momento vivió Heródoto otra vez? Se me olvidó. y el mundo mediterráneo prosperó. Ellos importaban cerámica. Vamos a ver a revisar porque se me olvidó. ¿Cuándo vivió Heródoto? 484 AC a 425 AC. Fue después de la guerra greco-persas ya. Se habían acabado. Cerámica fina, Para cuando él llegó a tener conciencia, se habían acabado. joyas, vino y armas, mientras exportaban sal, lingotes de hierro, grano, ganado e incluso esclavos. Se te olvidó que... Gracias a los comerciantes griegos, obtuvieron acceso a las amplias redes comerciales del Mediterráneo, lo que permitió que productos procedentes de Fenicia, Egipto e incluso Babilonia llegaran a las tumbas de la élite de Hallstatt. Sin embargo, esta cultura pronto comenzó a decaer. A finales del siglo VI a.C., estallaron conflictos entre los griegos de Masalia y las tribus celtas vecinas, interrumpiendo las rutas comerciales que durante siglos habían conectado los asentamientos de Hallstatt con el Mediterráneo. Al mismo tiempo, en el siglo V a.C., las principales minas de sal y estaño que habían impulsado su economía empezaron a agotarse. Con la disminución de sus recursos fundamentales y el colapso del comercio transalpino con los etruscos, la antaño poderosa cultura de Hallstatt comenzó a desvanecerse, marcando el fin de su predominio. A medida que se intensificaban las migraciones internas y los conflictos tribales, los celtas comenzaron a fortificar sus asentamientos a una escala mucho mayor. Las simples empalizadas de madera fueron sustituidas por sólidas murallas, primero construidas con adobe y más tarde, a medida que dominaban las técnicas de construcción, con piedra. Estas defensas no se limitaban a grandes ciudades y castros. Incluso pequeñas aldeas agrícolas y granjas aisladas empezaron a levantar murallas protectoras. Mientras la sociedad de Hallstatt desaparecía, surgió una nueva cultura, la cultura del Atene. Los celtas del Atene fueron los que describieron los autores griegos y romanos, los celtas que solemos imaginar cuando hablamos de los antiguos celtas. Había que prepararse para lo peor, sí. O de los galos. El Imperio Romano, la muralla gala. Gracias a esos relatos históricos, sabemos mucho más sobre ellos y su modo de vida que sobre sus predecesores de Hallstatt. La sociedad celta estaba muy estructurada. En la cúspide se encontraban los jefes o reyes, que eran elegidos en lugar de heredar el poder. Durísimo, man. La palabra celta para designar a un gobernante, rix, está estrechamente relacionada con el latín rex, rey. Esto explica por qué muchos líderes galos tenían nombres terminados en rix, como Vercingetorix, Viridovix o Ambiorix. La aristocracia tribal elegía a su gobernante mediante una asamblea general. Un líder no era escogido únicamente por su fuerza y valentía. También debía ser físicamente perfecto. Cualquier discapacidad física descalificaba automáticamente a un hombre para convertirse Tenía que estar mamadísimo. Gente, ¿ustedes votarían por mí? En rey. Si un gobernante perdía una mano, un ojo o cualquier otra parte del Ven acá, y si tiene TDA, ¿todavía puede ser rey? Cuerpo en combate, perdía de inmediato su posición. La muralla de Gala son muros de piedra con troncos en su interior, haciendo más difícil tirarlas. A la mierda, cabrón. Está duro. A ver, muestre brazo. ¿Algo así? ¿Sirve? Un rey también podía ser depuesto si sus decisiones provocaban un fuerte descontento entre la élite guerrera. Por debajo del gobernante
se encontraban También pelirrojo como zonas de Escocia e Irlanda, más comunes en esa población, sí, bastante. Pero una cosa con los galos es que el pelo rojo no viene únicamente de los galos, pero los galos lo tomaron en el camino de otras poblaciones de Europa Central que sí tenían el pelo rojo como muy común y se mezclaron con ellos. Entonces los celtas que viajaron hacia Galia, que se convirtieron en los galos de Francia y en los gaélicos de los britones de las Islas Británicas, heredaron más el pelo rojo, sobre todo los de las Islas Británicas más afuera del control romano, son los que más tienen el pelo rojo hasta hoy en día, como que en grandes áreas. Pero los que fueron hacia el sur y otras zonas no se mezclaron con esos pelirrojos. Por eso es que el ADN para el pelo rojo es menos común entre los galos, digo, los celtas que fueron hacia España y los que fueron hacia el este, es menos común entre ellos el pelo rojo. descontento entre la élite guerrera. Todavía existe, pero no es tan común. Por eso es que Panquente, por ejemplo, no es pelirroja. En efecto, yo creo que tiene mi voto. Maravilloso. Lo sabía. Por debajo del gobernante se encontraban la aristocracia guerrera y los druidas, que actuaban Mira, Gandalf. Literalmente Gandalf. Ah, no Gandalf. El viejo este de Asterio Belis, olvidé el nombre. como sacerdotes, jueces, sanadores y consejeros. También estaban los bardos y los filí, encargados de preservar la historia y la tradición mediante relatos y poesía. Panoramix, exactamente. Más abajo se situaban los propietarios libres de tierras y los artesanos, aunque los herreros y comerciantes gozaban de un estatus superior al de otros oficios debido a sus estrechos vínculos con la nobleza. En la base de la sociedad estaba la clase dependiente sin tierras, que trabajaba para los grandes terratenientes. Los autores griegos y romanos solían referirse a ellos como esclavos, pero es probable que estuviesen más cerca de los siervos. Tenientes, clase dependiente sin tierras, que trabajaba para los grandes terratenientes. Los autores griegos y romanos solían referirse a ellos como esclavos, pero es probable que estuviesen más cerca de los siervos. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Qué es lo que nos hace sospechar? ¿Qué es lo que nos hace pensar que los celtas tenían más bien siervos y pocos esclavos? Los indicios sobre los celtas apuntan a que predominaban las relaciones de dependencia y clientelismo, siervos. Bueno, frente a la esclavitud plena de tipo clásico. Por el peso de los vínculos personales, los textos jurídicos antiguos y las descripciones de los autores clásicos. Julio César dice que la gente común, la plebe, estaba agobiada por deudas o tributos y se entregaba voluntariamente en dependencia a los nobles, adquiriendo un estatus similar al servir más que el de una mercancía sin derechos. Vale, o sea, no son mercancías, son sirvientes que tienen deudas y tributos y cosas así, pero no son mercancías, no son propiedad. Y las leyes irlandesas antiguas hacen sospechar eso. Sí, parece interesante, está bueno eso. W para los celtas. Bueno, antes la gente para saber si era siervo era por las condiciones físicas, los alimentos cuando se encuentran esos yacimientos. Sí, probablemente comían mejor que los esclavos de Roma, pero el hecho de que no fueran propiedad y de que todavía fueran considerados personas, ya es un paso muy adelante que el de la Roma esclavista, ¿sabes lo que digo? En lugar de los grandes castros de Hallstatt, los celtas construyeron fortalezas más pequeñas, pero con fuertes defensas, conocidas como ópida. Estos asentamientos solían levantarse en colinas cercanas a ríos para aprovechar sus ventajas defensivas. Está bueno, está bueno. Como los germanos. Vale, no sabía eso. Las murallas, construidas con piedra, enormes vigas de madera y tierra compactada, formaban un tipo de fortificación único que los romanos llamaron Murus Gallicus, la muralla gala. Estas defensas eran extremadamente difíciles de romper, pero relativamente fáciles de defender. Durante las guerras de las Galias, Julio César sufrió su única gran derrota
al intentar tomar el oppidum de Gergovia, aprendida Los únicos que se papearon a Julio César, cabrón. Fue con las defensas esa pálcara. a la lección, evitó un asalto directo contra Alesia y optó por un asedio. Muchas ciudades modernas de Francia, Suiza, Alemania y Bélgica evolucionaron a partir de estos antiguos óppida. Esa no me la sabía. Los celtas Espérate, déjame preguntar. ¿Qué ciudades europeas hoy solían ser sitios amurallados celtas? París solía ser una ciudad amurallada celta, Milán en Italia, Budapest en Hungría. Ah, vale. Bratislava en Eslovaquia, Metz en Francia. Sobre todo París y Milán. Dale para el carajo, cabrón. vivían en Pero luego la victoria por la arquitectura que tuvo, sí. grandes casas circulares de piedra con techos cónicos de paja o juncos. Estas viviendas eran espaciosas, a menudo de unos 20 metros de diámetro, y estaban divididas en distintas secciones mediante muros Lyons era uno en honor a Luke. La ciudad de Lyons. interiores cerrados. La Coruña también. Mira tú. Tiene sentido para mí. Pero ese era un castrum, ¿no? La Coruña era un castrum. ¿O estoy equivocado? El mobiliario era escaso. Los suelos se cubrían con pieles de animales y esteras tejidas, mientras que un fogón central proporcionaba calor y servía para cocinar. Una sola casa solía albergar a toda una familia entera, incluidos padres, hermanos, hijos, ancianos y niños de crianza. La crianza en familias ajenas era una práctica habitual en la sociedad celta. Los niños pequeños eran enviados con frecuencia a vivir con otra familia, creando vínculos de por vida con sus padres y hermanos de crianza, a veces incluso más estrechos que los que mantenían con sus propios familiares biológicos. Los celtas eran un pueblo profundamente Lugo en España también era en honor a Luke. Mira, interesante. guerrero. Una reputación respaldada por casi todos los autores de la antigüedad. Sus tribus estaban en guerra constante, a veces por tierras, migraciones o zonas de caza, otras por venganzas de sangre o incluso por ofensas menores. Las fuentes antiguas los describen como personas temperamentales y orgullosas, dispuestas a empuñar las armas ante la más mínima provocación. Incluso algo tan trivial Quítate de encima, yo no me llevé tu cerveza. como una mirada de reojo podía desencadenar una pelea. El arma preferida del guerrero celta era una espada larga y recta, aunque las empuñaduras solían estar. La Coruña se llamaba Bragantia en honor a Brigitte. La diosa Brigitte. ¿Eso no es una diosa germana o es una diosa celta? Decoradas con piedras preciosas, marfil y metales finos. Las hojas no siempre eran de la mejor calidad. Tanto los historiadores clásicos como la Espada de Hallstatt, ña. Se veía bien eso, cabrón. Estaba duro. sagas irlandesas mencionan que las espadas celtas tendían a doblarse tras un solo golpe, y los guerreros debían enderezarlas a martillazos en pleno combate. El historiador griego Polibio incluso señaló que solo servían para un golpe, antes de quedar inutilizadas. Para defenderse, utilizaban grandes escudos rectangulares u ovalados, generalmente fabricados con mimbre trenzado o madera, recubiertos de cuero y reforzados con un humbo metálico en el centro y bandas de hierro en los bordes. También portaban jabalinas similares al pilum romano, además de largas lanzas. Los cascos de hierro y bronce eran comunes, pero las armaduras corporales eran Esto parece un casco de la Primera Guerra Mundial, una cosa así. poco frecuentes. Mira, los simbolitos celta alrededor. Muchos autores antiguos Sí, una diosa celta, vale. Quiero un escudo de eso, yo también. describen a los celtas lanzándose al combate armados solo con una espada y un escudo, a veces completamente desnudos, o cubiertos solo por una capa de cuadros sobre los hombros. Aunque esto pueda parecer una muestra de valentía temeraria,
Probablemente se debía más a una cuestión práctica. La mayoría de los guerreros no podía permitirse una armadura. Los guerreros más ricos y los líderes tribales, en cambio, llevaban corazas de bronce o hierro, así como cotas de malla, una invención celta. Ah, fueron los celtas los que inventaron la cota de malla. Más tarde, tanto la cota de malla como la espada larga serían adoptadas por los romanos. Uno de los aspectos más distintivos de Doblarse un solo golpe. ¿Con qué fuerza le pegó? Lo sé. Yo estoy haciendo un escudo de tipo celta. Ah, sí. su guerra es el uso de carros de combate. A diferencia de las civilizaciones de la Edad del Bronce del Próximo Oriente, que utilizaban los carros como Papel macheo metal. plataformas móviles para arqueros, los celtas tenían un enfoque diferente. Los guerreros entraban en combate montados Metal cuero, ¿me entiendes? Sí, sí. en carros y armados con jabalinas, que lanzaban contra el enemigo antes de desmontar para luchar cuerpo a cuerpo. Los carros también se empleaban para evacuar a los heridos del campo de batalla. Algunas fuentes antiguas afirman que los celtas Ven acá, ¿y cómo se mantenían bien agarrados ahí, cabrón? Debía estar difícil mantenerse agarrados. colocaban cuchillas semejantes Debía estar duro. a espadas o filos en forma de guadaña en los ejes de sus carros, pensados para abrirse paso a través de las filas enemigas a toda velocidad. Sin embargo, esto es casi con toda seguridad un mito. Nunca se encontraron pruebas arqueológicas Madera, hierro, lino, etc. Ah, está bueno. Interesante. ni representaciones de tales carros. Y desde un punto de vista práctico, unas ruedas con cuchillas habrían sido extremadamente inestables, probablemente volcando el carro y causando más daño a sus propios guerreros que al enemigo. Un ejército celta en marcha era cualquier cosa menos silencioso. Trompetistas y gaiteros Estamos aquí, los estamos raideando. Hello, los estamos raideando. Les estamos raideando. tocaban con fuerza, creando un estruendo ensordecedor, destinado a intimidar y desmoralizar al enemigo mucho antes de que comenzara el combate. En batalla no luchaban en formaciones cerradas. Creo que una de estas se encontró hace poco y se descubrió que en efecto eso era real, porque antes de eso no se sabía si eso era real, la flauta cosanga esa que tenía. De que comenzara el combate. En batalla no luchaban en formaciones cerradas como las legiones romanas o la falange griega. Su arma predilecta, una gran espada de corte, necesitaba espacio para utilizarse con eficacia. Combatir hombro con hombro, como hacían romanos y griegos, la habría vuelto poco práctica. Me entraron ganas de jugar el Total War Roma 2, nada más que para jugar con los sets. Madera, hierro, lina. Gaiteros, eso es recontra nuevo. Ah, vale. Sí, recontra nuevo, hace muy poquito literalmente. Incómoda e incluso peligrosa para sus propios guerreros. Después de una batalla, los guerreros recogían las cabezas de sus enemigos caídos. Su prestigio y reputación dependían del número de Es como recolectar medallas en un videojuego, creo. cabezas cercenadas que pudieran exhibir. Estos ¿Te das cuenta que hay muchos de estos hábitos que después los ves en la Europa medieval? Se quedan con el hábito de usar mucho las espadas. Se quedan con el hábito de hacer edificaciones así. Se quedan con el hábito de vestir cotas de malla. Se quedan con el hábito de hacer formaciones así. No se romanizaron lo suficiente y hasta cierto punto siguieron teniendo muchas de las mismas costumbres que tenían cuando se estaban enfrentando a los romanos. Interesante, nunca me había puesto a pensar en eso. trofeos solían colgarse en las puertas de los ópida o en la entrada de la vivienda. Las cabezas de los Cabrón. enemigos más poderosos o nobles incluso se embalsamaban con aceite de cedro y pasaban de generación en generación como trofeos de guerra y a la vez recordatorio del valor de sus antepasados. Vale, pues carajo. Los autores antiguos describían con frecuencia a los celtas como personas de gran estatura. Aunque probablemente se trataba de una exageración, romanos y griegos se encontraban sobre todo con guerreros pertenecientes a la aristocracia, que tenían acceso a una dieta rica en proteínas basada en carne y pescado, lo que los hacía más altos y robustos que el soldado medio.
Los legionarios romanos, por el contrario, seguían una dieta mediterránea rica en cereales y carbohidratos, por lo que no resulta sorprendente que el guerrero celta de élite fuera más alto que un soldado romano. Sin embargo, los celtas comunes, cuya alimentación era principalmente de origen vegetal, es probable que tuviesen una estatura similar a la de romanos y griegos. De ahí nace el Dullahan, el jinete sin cabeza, que era un enemigo que buscaba su cabeza. Ah, vale, mira tú. Eso no me lo sabía. Dullahan. Sí, recuerdo que de ahí viene el nombre del anime Durarara, del concepto del jinete sin cabeza. Para ellos, el cabello... ¿Alguien vio Durarara aquí o fui yo el único que la vio? Ya lo dicen en Dragones y Mazmorras. No subestima el poder de la alimentación. Y el vello facial eran una parte importante de su identidad. Muchos autores antiguos destacaron sus elaborados peinados, sus bien cuidados... Espere, ¿de allí venía el nombre? Sí, es Dullahan, pero mal escrito, Durarara. ...bigotes y sus meticulosos hábitos de aseo personal. De hecho, ella... ese nombre se pronuncia en la serie y lo pronuncian mal porque como son japoneses dicen Durarara. Yo no lo vi, pero lo conozco. Yo era de Bacano. Ah, vale. Los hallazgos muy bello y el vello estatura similar a la de romanos y griegos. Para ellos, el cabello y el vello facial eran una parte importante de su identidad. Sí, los bigotones. Muchos autores antiguos destacaron sus elaborados peinados, sus bien cuidados bigotes y sus meticulosos hábitos de aseo personal. Los hallazgos... Pero todos tenían el mismo estilo, cabrón. No sabían dejarse crecer una barba o una cosa de eso, no sé. Si quieres te dejas crecer la barba. Arqueológicos respaldan estas descripciones. Peines, horquillas y otros utensilios de cuidado personal aparecen con frecuencia en enterramientos celtas, lo que demuestra hasta qué Celti best waifu, vale. Mejor que las pasarelas de moda actual. Ah, Celti. No me acuerdo muy bien de Celti. Deja ver. Celti Durarara. Ah, sí. Ella es la jinete sin cabeza. Hasta la cabeza de... Ah, por eso se llama Celti, en referencia a Celta. Dale para el carajo. No me he dado cuenta de eso. En ninguna casa de moda actual le pueden imitar. Ah, vale. Puntos se preocupaban por su aspecto y el cuidado de su cabello. Eran rubios o pelirrojos por naturaleza, pero a menudo aclaraban sí, en Asterio Belef es mucho eso. Todavía más su pelo mediante diversos métodos. Ah, sí. El historiador griego Diodoro Sículo escribió que se lavaban el cabello con agua de cal, lo que lo volvía rígido y casi blanco. Aunque es poco probable que esto formara parte de su rutina diaria, es posible que los guerreros recurrieran a esta técnica antes de la batalla, para verse más intimidantes y sobrenaturales, e infundir temor en sus enemigos. Los autores antiguos solían describir a los celtas como bárbaros salvajes, pero el estereotipo de salvaje... A ver, este tipo me sale y yo me asusto, ¿sabes lo que te digo? Lo que le faltan tatuajes. Le falta un par de tatuajes con mínimo. Sucios no parece ajustarse a la realidad. Los celtas valoraban la higiene y prestaban mucha atención al cuidado personal. Un día debo dibujar un celta para mis cosas 50% sexuales, sí. El Brian era un hombre honorable, pero ya en Latam tiene otro significado, sí. Entre los celtas la barba no estaba muy valorada. Vale, entiendo. Era principalmente el bigote. Los arqueólogos han descubierto baños celtas, raspadores... Los germanos sí se dejaban la barba, entonces. ...corporales, espejos de bronce y cobre, navajas de afeitar y otros utensilios de aseo. Algunas tumbas incluso contenían jabón elaborado con grasa animal y aceites perfumados utilizados para hidratar y aromatizar la piel. Su vestimenta típica consistía en pantalones y una túnica de lino, acompañados... Y los judíos. ...por lo general utilizados para hidratar y aromatizar la piel. Su vestimenta típica consistía en pantalones y una túnica de lino, acompañados por lo general de una capa de lana para protegerse del frío. Sabemos mucho menos sobre la religión celta que sobre las creencias de griegos y romanos. Los celtas practicaban una forma de politeísmo indoeuropeo, pero a diferencia de los panteones estructurados de Grecia y Roma, sus dioses variaban mucho según la región y la tribu. Algunas divinidades, sin embargo,
parecen haber sido veneradas en gran parte del mundo celta. Taranis, dios del trueno y el rayo. Cernunnos, el dios cornudo de los bosques y la caza. Epona. Epona sale en el año 117, la puedes adorar si juegas en Advil. La diosa de los caballos. Y Esus, una deidad asociada Estoy seguro que Taranis también sale, o alguno otro sale que es un hombre. a los árboles y la naturaleza. Más allá de estos, cada tribu poseía sus propios dioses y diosas, que actuaban como protectores y patronos locales. Incluso las divinidades más ampliamente reconocidas podían variar de un lugar a otro. En las islas británicas, por ejemplo, el panteón era distinto casi por completo del de la Europa continental. En Irlanda tenían a Eire, ¿eh? La mitología irlandesa incluye dioses como Nuada, Lugh, Dagda, Lugh. He escuchado ese nombre antes. Morrigan y Manannán Morrigan. Maclir, que no aparecen en las tradiciones continentales. Los lugares sagrados solían ser bosques y arboledas, aunque los celtas también construían estructuras similares a templos. Se trataba de edificios rectangulares de piedra o madera, con ídolos de este material que representaban a los dioses colocados en las esquinas. En el interior, o sobre una plataforma situada en el exterior, se excavaba una profunda fosa donde se arrojaban las ofrendas. Los celtas creían que estas fosas eran puertas al inframundo. Entre las ofrendas más habituales se encontraban joyas, figurillas votivas especialmente elaboradas, armas y Esto parece una figurita de acción para acá. animales sacrificados. Otro ritual común consistía en arrojar ofrendas a lagos y ríos, que también eran considerados portales al más allá. Algunos estudiosos incluso sugieren Epona en galés se llamaba Rhiannon, en Irlanda Macha. ¿En serio? que la tradición moderna de lanzar monedas a las fuentes tiene sus raíces en estas antiguas prácticas celtas. También vale. practicaban sacrificios humanos. Desde siempre contaminando el lago. Entonces lo de tirar monedas a un pozo viene de la costumbre de lanzar objetos y monedas a un pozo dedicado a los dioses. Dale para acá. En sus comentarios sobre la guerra de las Galias, Julio César describe un ritual en el que los druidas Luke se conoce en casi todos los territorios celtas, tanto en las islas y el continente. Vale. construían una enorme figura de mimbre con forma humana, la llenaban de personas y animales y luego la incendiaban. He escuchado de Luke sobre que era un buen padre o algo así y que tuvo que ir a buscar a su hijo, no recuerdo, era algo así, pero escuché que era un muy buen padre. Ofrenda a los dioses. Aunque no está claro hasta qué punto es verídico este Wickerman. relato, no hay duda de que los celtas realizaran la figura de mimbre con forma humana, la llenaban. Sobre la guerra de las Galias, Julio César describe un ritual en el que los druidas construían una enorme figura de mimbre con forma humana, la llenaban de personas y animales y luego la incendiaban como ofrenda a los dioses. Aunque no está claro hasta qué punto es verídico este relato, no hay duda de que los celtas realizaron sacrificios humanos. Los arqueólogos han hallado restos en lagos y pantanos, muchos de ellos con claras evidencias de ejecución ritual. Por eso mismo, cuando muere, tiran Excalibur al lago. Ah, vale. Lo que confirma que estos ritos sacrificales formaban parte real de las tradiciones religiosas. De ellos, los arqueólogos han hallado restos en lagos y pantanos, muchos de ellos con claras evidencias de ejecución ritual, lo que confirma que estos ritos sacrificales formaban parte real de las tradiciones religiosas. Los celtas celebraban 4 grandes festividades a lo largo del año. La primera Hijo de tu madre, jamás lo había interpretado así, pues sí. tenía lugar el 1 de febrero y estaba destinada a la diosa Brígid, que más tarde fue incorporada a la tradición cristiana como Santa Brígida. La siguiente era Beltane, celebrada a comienzos de mayo y consagrada al dios solar Belenus. A principios de agosto observaban Lugnasad, una festividad de la cosecha en honor al dios Lugh. Finalmente, a comienzos ¿Acaso de Luke, noviembre, Luke era el dios de la cosecha? Muere Arturo, sí, yo te entendí.
Dependiendo de tipos de materiales que se tiraban al agua las monedas, si no tiene efectivo nocivo como el plomo o estaño. Ah, vale. Diciembre, los celtas celebraban Samhain, el momento en que creían que la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos era más tenue. Durante esa noche honraban a sus antepasados y a los espíritus del otro mundo. Y de ahí es que viene la celebración de Halloween. El tiempo, esta festividad evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Halloween. El momento en comienzos de noviembre, los celtas celebraban Samhain, el momento en que creían que la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos era más tenue. Durante esa noche honraban a sus antepasados y a los espíritus del otro mundo. Con el tiempo, esta festividad evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Halloween. Los druidas, líderes religiosos de los celtas, eran mucho más que simples sacerdotes. También actuaban como jueces, sanadores y supuestos profetas, y tenían un papel central en la sociedad. Gozaban de una influencia considerable, manteniéndose independientes de los gobernantes tribales, y participaban a menudo en las decisiones políticas más importantes. Curiosamente, el druidismo celta fue una de las dos únicas religiones prohibidas por Roma. La otra fue el cristianismo, pero a diferencia de este último, la religión celta fue casi completamente erradicada por los romanos. Aunque la razón oficial de su... ¿Pero no continuó en Irlanda? ¿O acaso los británicos la eliminaron allí? Espérate. Los gobernantes tribales, y participaban a menudo en las decisiones políticas. Ven acá, ¿y Panoramix es el druida de su tribu entonces? Me parece que tendría sentido. Una cosa más, está basado en esas estatuas, los muñecos que se queman en fiesta como Navidad. Ah, vale. Las más importantes. Curiosamente, el druidismo celta fue una de las dos únicas religiones cultable, manteniéndose independientes de los gobernantes tribales, y participaban a menudo en las decisiones políticas más importantes. Curiosamente, el druidismo celta fue una de las dos únicas religiones prohibidas por Roma. La otra fue el cristianismo, pero a diferencia de este último, la religión celta fue casi completamente erradicada por los romanos. Aunque la razón oficial de su persecución era la práctica de sacrificios humanos, el verdadero motivo probablemente fue político. Los druidas eran vistos como una fuerza poderosa y desafiante frente al dominio romano, y eliminarlos significaba acabar con una importante fuente de resistencia. A finales del siglo V a.C., un fuerte crecimiento demográfico en lo que hoy es Francia desencadenó una ola de migraciones celtas que se extendió hasta Britania, Hispania y los Balcanes. A medida que avanzaban, entraron en conflicto con nuevas civilizaciones, lo que dio lugar a algunos de los enfrentamientos más importantes de su historia. En el año 390 a.C., los celtas invadieron Etruria y saquearon varias ciudades etruscas antes de entrar en conflicto con Clusium. Los dirigentes de la ciudad solicitaron ayuda a Roma, que apenas comenzaba a consolidarse como una potencia regional. Sin embargo, los romanos no pudieron detener a los celtas. Bajo el mando de Breno, los galos derrotaron a las fuerzas de Clusium y aplastaron al ejército romano. O lo que sea, que ya los galos estaban viviendo en Venecia por ahí desde hacía rato, y esa invasión venía precisamente de ahí, de Venecia. La batalla pero puede que esté equivocado. Del río Alía. ¿Pero por qué habrán invadido Etruria? ¿Se sabe por qué o qué cojones? Panoramix es el druide como un consejero tanto para el líder como una figura a la que pedir ayuda. Ah, vale. La derrota fue tan devastadora que los romanos abandonaron gran parte de su ciudad y se refugiaron en la fortificada colina capitolina. Sin encontrar resistencia, los galos entraron en Roma y la saquearon durante semanas. Según la leyenda, Roma fue salvada por el general exiliado Marco Furio Camilo, quien regresó y expulsó a los galos. En realidad es probable que se retirasen por su cuenta, ya sea porque no estaban dispuestos a asaltar la colina, fuertemente defendida, o porque necesitaban esos recursos en otro lugar. Los celtas continuaron sus incursiones en el norte de Italia
y sus invasiones sacudieron Macedonia y toda la península balcánica. Durante las décadas siguientes Ven acá, ¿y Alejandro Magno peleó contra celtas entonces? derrotaron varias veces a ejércitos griegos y macedonios, y en el año Eso responde a mi pregunta. 279 De cierta manera. antes de Cristo, saquearon el santuario sagrado de Delfos y destruyeron estatuas de los dioses. Hizo falta una gran contraofensiva griega para expulsarlos de la No duda que se tiró algún. Está del carajo. región. Algunas bandas guerreras celtas se establecieron en las tierras conquistadas y fundaron sus propios reinos. Uno de estos grupos cruzó el Helesponto y Galatia. tras años de brutales Gálatas. combates, creó el reino celto-helenístico de Galacia en el centro de Anatolia. Galacia. Otra fuerza celta aliada con los escitas devastó la región de Olbia, en la actual Ucrania meridional. Famosos por su ferocidad y habilidad en combate, los celtas se convirtieron en mercenarios muy solicitados y sirvieron en ejércitos de todo el mundo antiguo. A pesar de su poder militar, nunca formaron un imperio unificado y con el tiempo sucumbieron ante potencias más organizadas y expansivas. Breno es un nombre con muchas variaciones. Brest, Breogán, etc. Vale. A finales del siglo III y comienzos del siglo II De ahí viene el nombre Bruno, ¿eh? El nombre italiano Bruno. Viene de ahí, ¿eh? antes de Cristo, los romanos conquistaron la Galia cisalpina y la Galia narbonense. En ¿Qué año? III y comienzos del siglo II antes de Cristo, los romanos Y aparecen en la Biblia, la carta a los Galatas. Vale. No se habla de Bruno. We don't speak about Bruno. conquistaron la Galia cisalpina siglo II antes de Cristo. A tiempo sucumbieron ante potencias más organizadas y expansionistas. A finales del siglo III y comienzos del siglo II antes de Cristo, los romanos conquistaron la Galia cisalpina y la Galia narbonense e incorporaron gran parte del mundo celta a su dominio. Poco después, los cimbrios y los teutones, tribus germánicas, arrasaron la Galia. Su avance se frenó cuando Cayo Mario, uno de los grandes generales de Roma, los derrotó en territorio romano. Estas invasiones germánicas destruyeron la poca unidad que aún conservaban los celtas. Preservaron el río Rin, entonces. Los hermanos preservaron toda la zona más allá del río Rin. Y tiene sentido que esa sea la separación, de cierta manera, entre Francia y Alemania, ¿no? Para la época de las guerras de las Galias de Julio César, ¿Qué separa a los humanos de los animales? El río Rin. Algo dicho por ambos lados del río Rin. iniciadas en el año 58 a.C., el mundo celta estaba fragmentado desde el punto de vista lingüístico, económico y religioso, y las tribus se enfrentaban constantemente entre sí. César supo aprovechar estas divisiones y se aseguró de que nunca llegaran a unirse contra él. Al final, su incapacidad para dejar de lado sus diferencias selló su destino. Tras la conquista de la Galia, esta se convirtió en una provincia romana. Un siglo más tarde, los romanos invadieron Britania y en pocas décadas controlaban la mayor parte de la isla. Para entonces, casi todos los celtas, excepto los de Irlanda, Escocia y la isla de Man, habían quedado bajo dominio romano. A lo largo de Mi familia viene de ahí. ¿De dónde? la invadieron, convirtió en una provincia romana. Un siglo más tarde, los romanos invadieron Britania ¿De dónde? ¿De Bretaña o vienen de Galicia? y en pocas décadas, excepto Justo al costado de Rin. Ah, sí. Está bueno. De la parte alemana. los de Irlanda, de siglos de ocupación, adoptaron Bueno, creo que todas estas zonas alemanes. No, buscar un mapa. Ahora tengo curiosidad. Nada más escribir, cabrón. No me voy a docear. No tengo ganas de docearme hoy. Hoy en específico no quiero. A ver, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Río Rin. Es parte de Alemania. Ah, termina en Países Bajos.
Me imagino que esta es la parte de Alemania y no de la parte de Países Bajos, ¿no? Me imagino. Gradualmente Sí, del lado alemán. Vale. el latín, las costumbres y la religión romanas. Sin embargo, excepto los de Irlanda, Escocia y la isla de Man, habían quedado bajo dominio romano. A lo largo de siglos de ocupación, adoptaron gradualmente el latín, las costumbres y la religión romanas. Bueno, hay muchas palabras celtas que fueron incorporadas a idiomas que le siguieron. Al idioma francés, al idioma inglés, irlandés evidentemente, al español. Palabras como cerveza viene de una palabra celta, tejón viene de una palabra celta. ¿Qué más viene de palabras celtas? Hay otras palabras. Mina es una palabra celta, literalmente la palabra para mina de todo el Imperio Romano descendió de que muchas de las minas importantes de los ¿cómo se llama esto? De los romanos estaban en Galia, en tierras galas y celtas. Así que terminaron usando la palabra mina como su versión estándar para referirse a minas. ¿Cuáles de tus bisabuelos o abuelos vinieron? No sé. Algún día se oxidará, jefe, es una verdad inevitable, lo sé. Pizza con piña, 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 pizza con piña. El español está lleno de palabras celtas. Son un poco salteadas, pero son mínimo 15 por ahí. Pero ahora se me olvidaron, no me vienen a la cabeza, me aprendí muchas de ellas. Mina, tejón, no, hay más. Algunas palabras con J sí vienen del celta. Y por supuesto cerveza, muy importante. Carro viene del celta, estoy muy seguro. O algunos elementos de su cultura perduraron. Incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el obispo e historiador franco Gregorio de Tours señaló que muchos habitantes seguían dejando ofrendas en bosques sagrados y lagos para los antiguos dioses. Algunas evidencias sugieren que la lengua gala sobrevivió al menos hasta mediados del siglo VII después de Cristo, cuando fue reemplazada por el latín vulgar, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en el francés antiguo. Aunque desaparecieron de la Europa continental, los celtas dejaron una huella duradera en la lengua y la cultura, y numerosas palabras e influencias celtas. Ah, mira, eslogan, carro, boina, jabalina, salmón, whisky, vasallo, broche, druida, cerveza mineral, borbón, clan, pingüino, embajador, hooligan, batería, billar, brócoli. Espérate. Brócoli es una palabra celta. Respóndeme. Es un italianismo. Vale. Bueno, puede ser que algunas aquí no lo sean y estén inventadas. Casi todos más. Ah, vale. Han sobrevivido en muchas lenguas europeas. Bueno, estuvo bueno.